Buenas noches, licenciada. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Licenciada, buenas noches. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. ¿Me pena poco? Licen, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? No sé si tal vez ya revisaron su plataforma. No sé si ya revisaron las preguntas. Vamos a compartir en este caso eh, el archivo para revisar eh, las preguntas. Listo. Aquí está en este caso el archivo de el que yo me he pasado para sacar las preguntas, ¿no? Recuerde que son 25 preguntas, de las cuales eh, se sortean 10 preguntas y esas 10 preguntas van al examen final. Tal vez ya revisaron las preguntas, tal vez en alguna que tengan alguna duda para adentrarnos más en ese tema. Si no, vamos a hacer un recorderis de absolutamente todos los temas que hemos visto. Para... Licenciada, buenas noches. Buenas noches. No sé, bueno, para los que recién sigan entrando, les mencionaba si tal vez ya revisaron un cuestionario, tal vez alguna pregunta en la que surja dudas. El documento que les estoy presentando ahorita es de donde yo estoy. Licenciada, buenas noches compañeros. Buenas noches. Disculpa que recién llego del trabajo. Sí, no se preocupen. Cuéntenme, ¿han visto? ¿No han visto? Licen, ¿y dónde tengo que entrar para ver sus preguntas? Donde dice examen final. En la plataforma, ¿no? En la En este Ya, plataforma momento, en donde este entregan momento los estoy deberes. abriendo, licenciada. Ya, listo.
No hay problema. Vean las preguntas. No puede ser, señor. Para que revisen. Ya se me olvidó. Recuerden que les decía que les voy a presentar de dónde sacamos las preguntas. Vamos a hacer un recorderis de todo lo que hemos visto y de dónde obviamente yo les hago las preguntas. Y también hay algunas preguntas de las anteriores profes. Sí, licenciada, estoy viendo que están desde la unidad uno. Ajá, sí, sí, sí. Desde la unidad 1 hasta la 5. Mientras tanto, sigo con la clase, ¿no? Sigan revisando, escuchándome. Recuerden que hemos hablado de absolutamente todas nuestras biomoléculas en cuanto al metabolismo. Recuerden que las biomoléculas nosotros les llamábamos a los carbohidratos, les llamábamos glúcidos, les llamábamos hidratos de carbono, les llamábamos azúcares. Recuerden que les decía yo que los monosacáridos son la unidad principal de los glúcidos. Les decía que los glúcidos, también llamados carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, también llamados azúcares, se subdividen en oligosacáridos y en polisacáridos, ¿no? Y revisábamos cada uno de ellos. Decíamos en este caso que los monosacáridos eran la unidad principal, ¿no? Recuerden, los monosacáridos son la unidad principal, en este caso, de la formación de los carbohidratos o también llamados glúcidos, también llamados hidratos de carbono o simplemente azúcares. Los monosacáridos en este caso, recuerden que decíamos que son la unión de 3 a 7 carbonos. En este caso, si nosotros teníamos la unión de 3 carbonos, los mencionábamos y los llamábamos triosas, recuerden, ¿no? Los llamábamos triosas. Cuando tenían 4 carbonos, tetrosas. 5 pentosas. 6 hexosas. 7 heptosas, ¿no? Recuerden que a través de los prefijos numéricos se nombraban a los monosacáridos dependiendo de cuántos carbonos estén. Decíamos también en este caso que el monosacárido más representativo era la glucosa. De ahí teníamos otros monosacáridos como la fructosa y como la galactosa. Decíamos también en cuanto a mis oligosacáridos que son formados de 2 a 10 monosacáridos. Recuerden, mis oligosacáridos están formados por 2 a 10 monosacáridos. En este caso, si mis oligosacáridos se forman de 2 a 10, como les mencioné, al momento de yo nombrarlo, igual se lo hace por prefijos numéricos. Y es que yo, 1, 2 glucosas, formaría yo un disacárido. Recuerden en este caso que yo les mencionaba que nosotros hablábamos de disacáridos cuando uno, ¿qué? 2 glucosas, ¿no? En cambio, cuando yo uno 3 monosacáridos, yo tengo unos llamados trisacáridos. Cuando yo uno 4, ¿cómo sería eh, el nombre? Y yo uno 4. Sería
tetrasacáridos, ¿no? Eso en cuanto a mis oligosacáridos. Recuerden, siempre se forman de 2 a 10 monosacáridos. Ahí en este caso formo a mis oligosacáridos, ¿no? En cuanto a mis oligosacáridos, también tenemos los enlaces, ¿no? Recuerden que el enlace para unir dos glucosas, dos sacarosas o una sacarosa y una glucosa, que obviamente son dos, tenemos un enlace llamado enlace glucosídico. Recuerden, enlace glucosídico, que en este caso es una reacción para unir, como les mencionaba, ¿qué cosa? Dos glucosas o dos maltosas. Se le denomina, recuerden, enlace glucosídico. Para yo unir mis monosacáridos se los hace a través del enlace glucosídico. Listo. Vámonos ahora a los polisacáridos. Recuerden que yo les decía que mis polisacáridos, perdón, son de forma estructural. En este caso cumplen una función de reserva o también, como les menciono, cumplen una función estructural. Recuerden que al momento de los polisacáridos cumplir una función de reserva, el más representativo es el almidón y el glucógeno. Cumplen una función de reserva. Y en cuanto a mis polisacáridos que cumplen una función estructural, los más representativos son la celulosa y la quitina. Tengan muy en cuenta esto, ¿no? Recuerden, como les menciono, en cuanto a los polisacáridos con función de reserva, los más representativos es el almidón y el glucógeno. En cuanto, en cambio, a mi función estructural, los más representativos son la celulosa y la quitina. Listo. En cuanto a mis lípidos, que es otra biomolécula, recuerden que en este caso es mis lípidos, su unidad principal se podría decir que en este caso son los ácidos grasos. Es la unidad principal, los ácidos grasos, ¿no? Recuerden, son los ácidos grasos, la unidad principal. Dicho esto, vamos a hablar ahora sobre mis ácidos grasos. Recuerden, los lípidos, su unidad principal son los ácidos grasos. En cambio, de los carbohidratos, también llamados glúcidos, también llamados hidratos de carbono, de ellos, en cambio, la unidad principal son los monosacáridos. Dicho esto, recuerden que los ácidos grasos, como les mencionaba, son la estructura básica de los lípidos. Son la estructura básica de los lípidos. Mis ácidos grasos en este caso pueden ser saturados, pueden ser sobresaturados y pueden ser insaturados. Recuerden, ¿no? Mis lípidos pueden ser saturados, insaturados y poliinsaturados. Si yo en una pregunta les digo, ¿cuántos tipos de ácidos grasos existen? Existen 3 tipos. Existen los saturados, existen los insaturados y existen los poliinsaturados, ¿no? Recuerden en este caso. Listo, seguimos en este caso. Decimos que los ácidos grasos son moléculas anfipáticas. ¿Qué quería decir que son moléculas anfipáticas?
Tal vez alguien que recuerde qué decía yo de mis moléculas anfipáticas, perdón. Al momento de hablar de moléculas anfipáticas, significa que tienen que una zona hidrofílica, en este caso que tiene afinidad por el agua, y una zona hidrófoba, que en este caso me quiere decir que repele el agua. Recuerden, ¿no? Recuerden, los ácidos grasos en este caso tienen una zona anfipática. Si yo les pregunto, ¿qué caracteriza a los ácidos grasos como molécula anfipática? Ustedes obviamente van a responder que tiene una zona que interactúa con el agua y otra que la repele, ¿no? En este caso es, a ver, déjenme ver. La pregunta 14, ¿no? La pregunta 14 habla sobre lo que les estoy mencionando ahorita, ¿no? Que en este caso los ácidos grasos son moléculas anfipáticas. Recuerden, anfipáticas, ¿qué quiere decir? Que tienen una zona hidrófila y una zona hidrófoba. ¿Qué es la zona hidrófoba? Que tiene afinidad por el agua. Y otra zona hidrófoba en este caso que es que repele el agua, ¿no? Repele el agua en este caso. Y obviamente, recuerden que obviamente esto caracteriza a los ácidos grasos. Porque, ¿qué les decíamos? Que en este caso son moléculas anfipáticas. ¿Y qué quiere decir anfipáticas? Que tienen una zona que interactúa con el agua y otra que repele. En este caso, una zona hidrófila y una zona hidrófoba, ¿no? El enunciado, para los que están en este caso en el cuestionario ahorita, el enunciado que tienen arriba, ya más o menos les da una idea de lo que yo voy a preguntar. Entonces, literal, les dice las preguntas súper fáciles para que todos saquen 10 en esa prueba. Porque en el texto que yo les menciono antes de la pregunta, ya les va dando ideas, en este caso, de lo que yo voy a preguntarles y también ya les da ideas de lo que ustedes van a responder. Como obviamente se habrán dado cuenta en el cuestionario, ¿no? Súper fácil la prueba. Bueno, las preguntas que yo les coloqué, ¿no? Porque como les digo, en el antes de la pregunta hay un contexto, hay un texto. Ese texto ustedes deben leer para que más o menos ya se vayan dando cuenta de lo que yo voy a preguntar y de lo que ustedes tienen que responder. Está súper fácil para que todos saquen 10. Listo. Seguimos entonces. Listo. Seguimos. Listen, disculpe, buenas noches, que le interrumpa. Sí, no hay problema. Dime. Disculpe, ¿para cuándo son las preguntas que usted nos va a plantear? La plataforma mismo va a estar colocado tal cual ustedes dan el examen de unidad. Así tal cual entran a donde menciono yo que dice examen final. Ustedes ¿Ya? colocan ahí, obviamente ya va a estar habilitado para desde el 21, creo, si no estoy mal, desde el 21 hasta el 25, 24. Va a estar habilitado para que ustedes den el examen final de la siguiente semana, ¿no? Ya, ya. Tal Muy cual. amable, Listen. Listo, Sandy. Perdón, licenciada, nos mandaron el comunicado que el 20 hasta el 23 son los exámenes y de ahí vienen los supletorios.
Ya, listo, Arturito. Entonces, desde el 20 hasta el 23 va a estar habilitado para que ustedes den la prueba del examen final, ¿no? Recuerden que, como dice Miriancita, siempre tiene que estar al día los pagos de pensiones y los deberes también. Recuerden que ya solo hasta esta semana pueden igualarse en absolutamente todos los deberes que tengan pendientes. Solo esta semana. Entonces, los que tal vez tengan deberes pendientes, igualense porque solo es esta semana, como les menciono, ¿no? Ya las siguientes son exámenes finales y las siguientes ya son supletorios. Compañera, buenas noches. Chicos, buenas noches. No se olvida que hoy es resolución de cuestionarios, ya no clases, sino solución de cuestionarios. Sí, sí, Miriancita, sí estamos haciendo eso. Ya listo, gracias. Ya, Miriancita. Ya, listo. Recuerden, ¿no? Va a estar habilitado, como dice Arturito, del 20 al 23. Y de ahí ya pueden dar las pruebas. Eso digo, váyanse ya ahora sí, igualando en absolutamente todo lo que tengan pendiente para poder hacer, como les menciono, para que puedan realizar la prueba. Como les digo, a ver, voy a compartirles la prueba para que me entiendan esto del texto y de que la pregunta está acorde al texto. A ver, déjenme compartirles la prueba. Para los que no están todavía, en este caso en el cuestionario, miren, voy a hacerles más grande para que se pueda ver mejor. Ya, listo. Miren, por ejemplo, mi pregunta me dice, los ácidos grasos son componentes esenciales de los lípidos. Se clasifican según la presencia y posición de enlaces dobles en cadena hidrocarbonada, lo cual en este caso lo que da lugar a diferentes tipos con propiedades y funciones específicas. Recuerden que en este caso estamos hablando de los ácidos grasos y me dice que se clasifican según la presencia y la posición de los enlaces en este caso. Y me dice, ¿cuántos tipos de ácidos grasos existen? Selecciona la opción correcta. Me dice saturados e insaturados. Me menciona solo saturados. Me dice que son saturados, insaturados y poliinsaturados. Y me dice que son, en este caso, más de 4 clasificaciones diferentes. Como les menciono, el texto que me dice ya me adentra en este caso a que está hablando obviamente de los ácidos grasos, que está hablando de una clasificación. Y recuerden que yo en la materia les he mencionado que se clasifican obviamente en saturados, insaturados y polisaturados. Así son todas las preguntas. Miren, aquí dice, los monosacáridos son la unidad básica de los carbohidratos y se clasifican según su grupo funcional y también y el número de átomos de carbono que contienen. Estos compuestos tienen importancia biológica por ser fuente inmediata de energía. En este caso me dice cómo se clasifican los monosacáridos. Los monosacáridos, me dice la primera pregunta, la primera literal, que se clasifican según la naturaleza química de su grupo carbonilo y del número de átomos de carbono que poseen. Dice, otro, se clasifican por ser los polímeros unidos a un triple enlace. Y esta obviamente no es porque no tienen triple enlace, ¿no? Recuerden que solo tiene enlace simple entre carbono y carbono. Dice, atendiendo a la naturaleza química del grupo funcional carbonílico, recuerden que el grupo funcional no es el carbonílico, ¿no? Y después me dice la combinación de ambas nomenclaturas anteriores que permiten denominar en este caso el término cetosa. Recuerden que los términos que nosotros formábamos a través de los monosacáridos, ¿cuáles eran? Recuerden que les decía que el más representativo era
La glucosa. La glucosa era en este caso los más representativos, ¿no? Espérenme un ratito. Ya listo. Les mencionaba que, obviamente, recuerden que en este caso la glucosa es la más representativa. De ahí seguíamos con la fructosa, seguíamos con la galactosa, con la malaltosa, pero en este caso la cetosa no es absolutamente ningún carbohidrato en el que nosotros podamos clasificar a los monosacáridos. Entonces, dicho esto, cetosa tampoco es en este caso. Y la única que me queda, obviamente, son que se clasifican según la naturaleza química. En cuanto a los carbohidratos, ¿no? Vamos, y me dice, los hidratos de carbono, también llamados sacáridos, ¿qué decíamos que son los hidratos de carbono? ¿Cómo les llamaba también, aparte de hidratos de carbono? ¿Qué les mencionaba? Ahorita, ¿qué les decía yo? Que los hidratos de carbono también son llamados glúcidos, también son llamados carbohidratos, también llamados sacáridos o también llamados azúcares, ¿no? Les mencionaba. Recuerden que los carbohidratos en este caso son los más abundantes y siempre son la estructura principal. Recuerden que yo les mencionaba que los carbohidratos siempre eran los que formaban, como decir, el esqueleto de todos mis oligosacáridos. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. En este caso yo les mencionaba que son muy abundantes y que formaban, y que el carbono, a partir del carbono, yo formaba absolutamente todo el esqueleto, se podría decir, de todas las biomoléculas, ¿no? Obviamente en este caso son muy esenciales, ¿no? Como les mencionaba. Listo. Me dice, los hidratos de carbono, también llamados sacáridos, son biomoléculas que desempeñan funciones importantes en los organismos vivos y obviamente si cumplen, si desempeñan funciones importantes, porque recuerden que obviamente, aparte de yo hablar absolutamente de todas las biomoléculas en el metabolismo, que obviamente son funciones importantes en los seres vivos, también les mencionaba que los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, también llamados sacáridos, les decía que proporcionaban energía, ¿no? A nuestro cuerpo, a pesar o después también de cumplir el metabolismo, ¿no? Listo. Recuerden, son biomoléculas que desempeñan funciones importantes en los organismos vivos, como proporcionar energía y participar en la estructura celular. Listo. Y me dice, indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Listo. Vamos a ver si es verdadero o si es falso. Me dice, los hidratos de carbono o sacáridos son compuestos esenciales de los organismos vivos y son la clase más abundante de moléculas biológicas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, Arturito. Muy bien, ¿no? Es verdadero. Como les menciono, en este caso el parrafito que yo coloco antes de la pregunta, ya les da una idea de más o menos por dónde va la pregunta y por dónde responder, ¿no? Entonces, por eso ya todos 10, sin confundirse. No entendía, recién están resolviendo. Rafael, tal vez alguna pregunta. No, listen, disculpe. Ya listo, Rafael, no hay problema. Se prendió tu micrófono, por eso te preguntaba, porque no escuché qué me dijiste. Pero bueno, no hay problema, ¿no? Listo.
La siguiente pregunta nos dice, el calcio es un mineral esencial para el organismo humano, desempeñado, en este caso desempeñado, a través de diversas funciones vitales. Se encuentra en diversas sales minerales que son cruciales para el mantenimiento de la salud y el funcionamiento adecuado del cuerpo. Recuerden que hablamos también de las sales minerales y decíamos que el calcio y otros compuestos eran muy importantes. Recuerden que dábamos ejemplos sobre cómo participaban el calcio, el hierro, el zinc en nuestro cuerpo, ¿no? En las clases. Y ahora he tomado una pregunta, obviamente, de esas clases y menciono al calcio, que en este caso me dice que es un mineral esencial para el organismo humano, desempeñando diversas funciones vitales, ¿no? Y en este caso me dice, en relación con las funciones del calcio en el cuerpo humano, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente una de las principales funciones? Mi literal A me dice, componente esencial de los ácidos nucleicos, no. ¿Por qué no es de los ácidos nucleicos? Porque me dice en este caso que es componente de las sales minerales, no de los ácidos nucleicos. Me dice el calcio que ayuda a la formación de huesos y dientes. Pueda que sí sea, no, en el caso de que obviamente no esté subrayada como yo les he subrayado. Dice, esencial para el funcionamiento de más de 300 enzimas. Me dice, regula la presión arterial y el volumen sanguíneo. En este caso, el que regula la presión arterial no es el calcio, ¿no? Y en este caso, el esencial para el funcionamiento de más de 300 enzimas tampoco es, porque recuerden que hablábamos en el caso de las enzimas, en el caso de los ácidos nucleicos, hablábamos y decíamos que en este caso, el esencial para el funcionamiento de las enzimas no es el calcio, sino cuál decíamos en este caso que era. ¿Se acuerda tal vez alguien de la enzima que decíamos que era esencial para el funcionamiento? Era la polimerasa, ¿no? Recuerden, no era el calcio. Listo, entonces en cuanto, obviamente hemos descartado y nos queda la formación de huesos y dientes. Ese en este caso es la principal función que tiene mi calcio en cuanto a qué? En cuanto a el cuerpo humano, ¿no? Listo. De los bioelementos también hemos hablado, ¿no? Recuerden del chon. Me dice, los bioelementos primarios son elementos químicos esenciales que forman parte de las moléculas fundamentales para la vida, como la proteína, los carbohidratos, los lípidos y ácidos nucleicos. Estos elementos constituyen la mayor proporción, en este caso, de la materia viva. En la pregunta me dice, ¿es verdadero o falso que los bioelementos primarios están formados por el chon y los cuales constituyen alrededor del 96.2% de la materia? Verdadero, porque aquí ya me está diciendo, no, carbohidratos, tengo carbohidratos, proteínas, tengo proteínas, lípidos, entran en este caso en cuanto al nitrógeno y a mi nitrógeno, los lípidos y ácidos nucleicos. Listo. Tengo yo ya que, como decir, tengo la polla para contestar mi pregunta. Y en cuanto a esto me dicen, miren, aquí me dice elementos que constituyen la mayor proporción. Y miren, aquí me dicen, constituye alrededor del 96.2% de la materia. Obviamente es verdadero porque constituye la mayor proporción de la materia viva, siendo un 96.2% de la materia. ¿Ven? Verdadero en este caso, ¿no? Pregunta 13. Los glúcidos, dice también conocidos como carbohidratos, son biomoléculas esenciales para los seres vivos. Recuerden que los glúcidos eran llamados como, ¿se acuerdan? Los glúcidos eran llamados también carbohidratos, sacáridos, azúcares, hidratos de carbono.
Dicho esto, los glúcidos, también conocidos como carbohidratos, son biomoléculas esenciales para los seres vivos. Los monosacáridos en este caso son los glúcidos más simples que actúan como bloques de construcción para compuestos más complejos. Entre ellos, uno es especialmente representativo por su función como fuente primaria de energía. En este caso me dice, ¿cuál es el monosacárido más representativo en los glúcidos? ¿Cuál? Yo les decía que era el más representativo de los monosacáridos. La glucosa. Eso, muy bien, Arturito, la glucosa. Y entre ellos me da maltosa, ribosa, glucosa y galactosa. Recuerden que el más representativo, obviamente, es la glucosa. Y les dije, ¿no? Hoy mientras revisaban el cuestionario, estaba hablando de eso, ¿no? En el recorderis de la materia. Listo. Y miren, aquí está la pregunta 14, ¿no? Que les mencionaba en este caso, y les decía que los ácidos grasos en este caso son moléculas anfipáticas. ¿Qué quería decir anfipáticas? Que en este caso tienen una parte hidrófoba y otra parte, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Una zona hidrófoba y otra zona hidrófila. La zona hidrófila era con afinidad al agua y la zona hidrófoba, recuerden que era que repele al agua, ¿no? Repele al agua. Dicho esto, obviamente me dice qué característica de los ácidos grasos como moléculas antifáticas. ¿Qué caracteriza, perdón, a los ácidos grasos como moléculas anfipáticas? Listo. Que obviamente interactúan con el agua y la otra que repele. Esos anfipáticos, ¿no? La pregunta 15 nos dice, los lípidos son biomoléculas que cumplen funciones esenciales como almacenamiento de energía, el aislamiento térmico y protección. Miren, recuerden que los lípidos en este caso son eh, las biomoléculas que le siguen a los carbohidratos, ¿no? Y me dice, ¿cuál es la estructura básica de los lípidos? Obviamente son ¿qué? Los ácidos grasos. Recuerden, miren, aquí me dice, los lípidos en este caso son biomoléculas que cumplen funciones esenciales como el almacenamiento de energía, aislamiento térmico y protección. Me dice, los ácidos grasos son componentes fundamentales de muchos tipos de lípidos. ¿Sí ven? Y me dice, ¿cuál es la estructura básica de los lípidos? Obviamente los ácidos grasos, porque recuerden que al momento de unir varios ácidos grasos, yo formo ¿a qué? A los lípidos. Si ven, facilitas están las preguntas. Listo. Me dice, los lípidos se dividen, la siguiente pregunta, ¿no? En saponificables e insaponificables. Recuerden que saponificables nosotros decíamos que es un proceso en el cual un lípido se puede transformar o se puede formar en jabón. Y al momento de ser insaponificables, en cambio, nosotros queríamos decir que no tiene ese proceso. Los insaponificables no pueden, en este caso, formar jabón. Listo. En este caso nos dice que los lípidos se dividen en saponificables e insaponificables dependientemente de si pueden formar o no jabón. Los lípidos insaponificables son aquellos que contienen enlaces éster y abarcan diferentes compuestos con funciones específicas, perdón, en los organismos. Listo. Me dice, ¿cuál de los siguientes compuestos pertenece a los lípidos insaponificables? Recuerden que en clases yo les había mencionado que los lípidos insaponificables son los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas, ¿no? Y en este caso, ¿qué? Los ácidos grasos, ceras y triglicéridos no, son lípidos, pero en este caso no son parte de los lípidos insaponificables. Los fosfolípidos, los esfingolípidos y el glicerol tampoco. No pertenecen a los insaponificables. Los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas, estos sí, ¿no? Ellos sí pertenecen a los lípidos insaponificables.